El primer ponente va a hablar sobre la definición de la enfermedad inflamatoria intestinal y el concepto de cronicidad. Y lo va a hacer posible la doctora Cristina Castro del Servicio de Digestivo de este hospital. Buenos días. Yo voy a dar comienzo a la 11ª jornada de enfermedad inflamatoria intestinal y voy a empezar hablando sobre la definición de enfermedad inflamatoria intestinal y el concepto de cronicidad. Definimos la enfermedad inflamatoria intestinal como una serie de trastornos caracterizados por una tendencia a la activación inmunitaria crónica de causa generalmente desconocida y que ocasiona lesiones de distinta profundidad y extensión en el tubo digestivo. Esta definición comprende normalmente tres entidades principales, que son la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. Sin embargo, ante este tipo de pacientes debemos descartar siempre otras entidades que pueden causar también inflamación crónica del tubo digestivo. Una de causas conocidas, como son la colitis isquémica, la colitis tuberculosa, y otra de causa idiopática o desconocida, como la colitis microscópica, colágena o linfocitaria. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que existe una interacción entre factores ambientales y genéticos, de forma que diversos factores ambientales influyen sobre un huésped genéticamente susceptible, desencadenando una respuesta inmunológica exagerada, que es la que ocasiona lesiones en distintos tramos del tubo digestivo. Factores ambientales pueden ser tan diversos como el estrés, el nivel socioeconómico alto, que parece que está más relacionado con la enfermedad de Crohn, la toma de anticonceptivos orales o antiinflamatorios, la baja ingestión de verduras o frutas frescas o el elevado consumo de azúcares refinados en la dieta, y también el tabaco, que parece ser que tiene un mayor efecto perjudicial en la enfermedad de Crohn más que en la colitis ulcerosa. También los factores genéticos pueden ser, por ejemplo, familiares, que tengan pacientes que tengan familiares de primer grado afectos de enfermedad inflamatoria intestinal, tienen un riesgo entre unas 14 y 15 veces superior de padecer este tipo de enfermedades sobre la población general. También la raza influye. Sabemos que existen una raza judía de Europa del Este, los judíos askenazis, que parece ser que tienen una mayor predisposición a desarrollar este tipo de enfermedades sobre otros habitantes no judíos de la misma zona. Parece ser que también existe una mayor carga genética en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa, y recientemente se han detectado que pueden existir ciertas alteraciones genéticas que influyen en la aparición de enfermedad inflamatoria intestinal, como por ejemplo el gen NOT2-CAR15, que está en el cromosoma 16, y parece ser que mutaciones de este gen están asociadas a la aparición de enfermedad de Crohn y se asocian a un inicio temprano de la enfermedad, a una afectación predominantemente ileal y también a una mayor tasa de desarrollo de estenosis. Sin embargo, estos factores ambientales y genéticos aún no son lo suficientemente conocidos y hasta el momento actual la enfermedad inflamatoria intestinal tiene una causa desconocida, y de ahí que también sea una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica? Pues quiere decir que es de larga evolución y que no tiende a la curación. Tiene un curso clínico difícil de predecir, de forma que alternan periodos de inactividad o remisión que alternan con otros de actividad clínica de grado variable, denominados brotes o recidivas. Podemos definir el brote como aquel periodo de tiempo en el que existen signos y síntomas dependientes de la reactivación de la enfermedad, mientras que los periodos de remisión son aquellos en los que existe una desaparición total o parcial de los signos y síntomas de la enfermedad. Muchas veces, cuando tenemos un paciente en consulta con síntomas que pueden sugerirnos una enfermedad inflamatoria intestinal, pues tenemos que enfrentarnos ante el diagnóstico y determinar si existe o no una enfermedad inflamatoria intestinal. Para ello se han establecido diversos criterios diagnósticos, que son los criterios de Lennard-Jones. Para la enfermedad de Crohn se definen una serie de criterios clínicos, que son sobre todo el dolor abdominal recurrente, que es el síntoma principal en la enfermedad de Crohn, la diarrea, pérdida de peso, masa abdominal, la presencia de fiebre o febrícula, la enfermedad perianal o fístula y la aparición también de manifestaciones extraintestinales. En cuanto a los criterios radiológicos de la enfermedad de Crohn, suelen ser cambios mucosos o del calibre intestinal y suelen verse por diversas pruebas de imagen. Por ejemplo, en un tránsito intestinal, donde podemos ver la aparición de una serie de úlceras tipo afta o bien de mayor longitud, que dejan zonas de mucosa sana entre ellas, dando un aspecto en empedrado de la zona afectada. También puede verse
por ecografía abdominal, de forma que podemos ver un engrosamiento de las paredes del asa intestinal compatible con una afectación inflamatoria. También podemos ver la aparición de fístulas o estenosis, que muchas veces son tan importantes como en este caso, que es llamado el signo de la cuerda. Aquí tenemos otra imagen de ecografía donde se ve en un corte longitudinal una inflamación con un engrosamiento de la pared del ilion distal. También se definen una serie de criterios endoscópicos, como son igualmente pues, la aparición de úlceras en forma de aftas, que son estas de aquí, o bien úlceras más profundas, longitudinales, que causan una mayor inflamación en la mucosa, que dejan zonas sanas entre ellas y que muchas veces pueden formar pseudopólipos inflamatorios o bien un aspecto en empedrado, como en este caso. También pueden verse fisuras, orificios fistulosos y en otros casos pueden verse un cierre parcial o total de la luz intestinal, que son las estenosis. Los criterios anatomopatológicos en la enfermedad de Crohn pues son sobre todo una afectación transmural de la pared del tubo digestivo, esto es que afecta a todas las capas de la pared intestinal, y la aparición de granulomas y agregados linfoides. Para la colitis ulcerosa, los criterios diagnósticos de Lennard-Jones también son criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos y anatomopatológicos. Los criterios clínicos pues, son las rectorragias, que es también la principal manifestación en este tipo de enfermedad, las diarreas crónicas, aunque en un 10% de los casos suele aparecer estreñimiento, dolor abdominal o manifestaciones extraintestinales. También en los criterios radiológicos suelen ser cambios mucosos y en el calibre intestinal, de forma que aparece una mucosa de aspecto granular con úlceras de pequeño tamaño, que son denominadas úlceras en botón de camisa, formación de pseudopólipos y alargamiento y estrechamiento del colon con una pérdida de las obstrucciones características de este. En cuanto a la endoscopia, en la colitis ulcerosa pues solemos ver una mucosa eritematosa, edematosa y granular, con un exudado y úlceras que sangra frecuentemente al roce, pueden formar pseudopólipos y pólipos y, a diferencia de la enfermedad de Crohn, tiene una afectación continua de la mucosa y no deja zonas sanas, entre ellas con una afectación casi constante del recto. En cuanto a la anatomía patológica, pues aparece una inflamación mucosa y no transmural y pueden aparecer también úlceras superficiales y microabscesos. Hay que hablar también de la colitis indeterminada o inclasificable, de forma que definimos la colitis indeterminada en aquellas ocasiones en las que, al analizar una pieza de colectomía por una resección de un trozo de colon en el contexto de una colitis importante, pues no podemos englobarla dentro de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa porque presenta características de ambas. La colitis inclasificable es cuando existen criterios clínicos, radiológicos y anatomopatológicos en las muestras de biopsia que se toman en las endoscopias que no permiten diferenciar tampoco de forma clara entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Sin embargo, muchas veces, y según ciertas indicaciones y de forma muy individualizada en cada paciente, la endoscopia digestiva alta o la casuloendoscopia pueden ayudarnos a llegar al diagnóstico, porque la enfermedad de Crohn en algunas ocasiones pueden presentar alteraciones y ulceraciones en otros lugares del tubo digestivo que no es el colon, de forma que si encontramos una úlcera a nivel, por ejemplo, de intestino delgado, podemos suponer que nos encontramos ante una enfermedad de Crohn y no ante una colitis ulcerosa, aunque la falta o ausencia de este tipo de lesiones tampoco nos asegura que no sea una enfermedad de Crohn. La colitis indeterminada o inclasificable supone el 10% de la enfermedad inflamatoria intestinal de afectación colónica y parece ser que tiene una peor evolución clínica, sobre todo en pacientes que se someten a la cirugía con aparición frecuente de reservoritis.